Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a las personas que ya se conectaron. El día de hoy vamos a hablar de esta ISO 21001 de sistemas de gestión para organizaciones educativas. Y bueno, nos acompaña el ingeniero Francisco Hernández Maya. En un momento lo voy a presentar de forma formal con todos ustedes. Y bueno, primero que nada me gustaría comentarles la dinámica que vamos a tener en esta sesión, donde, bueno, en la parte de abajo de su pantalla ustedes podrán encontrar algunos botones que pueden utilizar a lo largo de la sesión. Por ejemplo, la sección de preguntas y respuestas, donde les pido vayamos concentrando todas las preguntas que tengan a lo largo de esta charla para que al final de la misma nosotros podamos dar lectura y solucionar las mismas. De igual forma, también tienen disponible el chat para que también si quieren participar a través de ese medio lo puedan hacer y nosotros estaremos leyendo sus preguntas, sus comentarios o cualquier cosa que quieran poner en el chat. Con mucho gusto lo podremos recibir. Eh, voy a presentar al ingeniero Francisco. Si me hace favor, ingeniero, de pasar a la siguiente diapositiva para poder compartir su reseña. Sí. Dice que le doy avanzar, pero no la avanza. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, Sí. él es ingeniero industrial, egresado de UPIXA, también tiene una maestría en educación, fue asesor educativo en el programa de primaria para todos los niños. En Admiral de México inició como ingeniero industrial, llegando a ocupar la gerencia de producción electrónica. También ocupó el puesto de gerente de operaciones en controles industriales sistematizados. Eh, También fue consultor senior, llegando a ocupar el puesto de director de proyectos, desarrollando y dirigiendo más de 70 proyectos en Norris and Elliott. Tiene experiencia docente de 10 años en Unitec, impartiendo materias como calidad avanzada, PCP, investigación de operaciones, productividad, métodos, etcétera. También ha sido asesor de tesis y sinodal para exámenes de titulación. Ha impartido cursos como productividad, herramientas de la calidad, interpretación de varias ISOs, auditorías basadas en la ISO 19011, acciones correctivas, planeación estratégica, trabajo en equipo, análisis de riesgos, just in time, administración de recursos humanos por competencias, entre otras. En NICE es auditor líder de la calidad desde 2007, ha realizado con nosotros más de 500 auditorías y bueno, tiene una participación honorífica en Ceneval, ¿no? En la validación de reactivos para exámenes y bueno, también participó en la Secretaría del Trabajo como jurado en el Premio Nacional del Trabajo en los años 2009 y 2013. Ha sido coautor de 2 publicaciones, como son Productividad en el sector turístico hotelero, auspiciado por la OIT, y Manual de Productividad, auspiciado por OIT, Secretaría del Trabajo y CROC. Ingeniero Francisco, le agradecemos mucho su participación en esta sesión y le damos la más cordial bienvenida. Pues muchas gracias, Lisette. Pues vamos a tratar de expresar y compartir los conocimientos que hemos ido adquiriendo con esta norma que relativamente es nueva para nosotros. Esta se emitió en el 2018, sin embargo, bueno, estamos en el camino por el interés de muchas organizaciones, muchas instituciones educativas para poder llegar a tener una norma específica en el aspecto de educación. Bien, tenemos ciertos antecedentes para llegar a esta norma ISO 21001, versión 2018. Como antecedentes tenemos que tenemos una norma ISO 29990, la cual refiere servicios de aprendizaje para la educación y formación no formal. También hubo un documento
el IWA 2 en 2007, enfocada a la calidad para organizaciones educativas. También la ISO IEC, la 36001, que va orientada hacia la calidad del aprendizaje y la educación. También hubo documentos que fueron generados por el Comité Técnico 232. Posteriormente, se instauró un comité técnico, el ISO PC 288, y se realizó la primera reunión de grupo de trabajo denominado WG1 en Portugal, a mediados del año de 2014, donde se generaron documentos de apoyo. En enero de 2015 se llevó a cabo otra reunión en Omán con la participación de los expertos internacionales en todos los aspectos de educación. Y pues todo esto llevó a la generación, a la emisión de la ISO 21001, versión 2018. Dentro de esta norma tenemos cierto objeto y campo de aplicación. El objeto que tiene esta norma, pues podemos mencionar, de acuerdo a la información y el tratamiento de todos los requisitos, es cuando una organización educativa necesita demostrar su capacidad para apoyar la adquisición y el desarrollo de competencias a través de la enseñanza, aprendizaje e investigación. También cuando una institución educativa aspira a aumentar la satisfacción de los estudiantes, otros beneficiarios del sistema y el personal a través de la aplicación eficaz de su sistema de gestión de organizaciones educativas. Este estándar es aplicable a cualquier organización educativa que utiliza un currículo para apoyar el desarrollo de la competencia. En este caso, considerando como currículo, sin llegar a una definición específica, pero considerando, pues integra planes de estudio, integra los programas, la metodología que se utiliza, los procesos que se van a utilizar para proporcionar los servicios al estudiante para su formación. Esta norma se aplica a organizaciones, también se puede aplicar a organizaciones más grandes, en donde su negocio principal no es la educación, pero cuentan con un departamento o con un área de formación, a través del cual pues forman, capacitan al personal de su organización. A manera de ejemplo, tenemos por ejemplo, una línea de transportes, vamos a pensar una línea de transportes de turismo. Su fin principal es el transportar el personal de una ciudad a otra ciudad, ¿sí? Sin embargo, también cuentan algunas de ellas con un área de capacitación para los conductores de sus unidades de transporte. A manera también de ejemplo, tenemos la Volkswagen Group Academic, que está en México, la cual tiene formación para poder integrar posteriormente los egresados a sus plantas, a sus procesos, a sus operaciones de la organización. Pues otro ejemplo es también NICE, ¿sí? NICE es una organización también amplia en donde tiene un área de capacitación, un área de formación, a través de los cuales se capacita al personal, principalmente en normas, en aplicaciones, en desarrollos, en auditorías, etc. La norma 21001 se basa en la norma ISO 9001, la toma de base, la toma de referencia, y se encuentra también alineada con otros sistemas de gestión a través de la que se le conoce ahora como estructura de alto nivel. Este sistema de gestión presenta una serie de requisitos que están relacionados directamente con el funcionamiento de una institución educativa. Las instituciones educativas pueden ser públicas, pueden ser privadas, pues pueden ser sin fines de lucro, y en los diferentes niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, licenciatura, posgrados, etcétera, ¿no? También
involucra a las organizaciones que dan capacitación y formación en algunos temas y competencias en función a los requerimientos de los clientes. El sistema de gestión también se manifiesta como una herramienta para las empresas educativas con el propósito de mejorar sus procesos y atender todas las necesidades y expectativas de las personas que utilizan sus servicios. Esta norma refiere 11 principios. Uno de ellos es la parte del enfoque al estudiante y otros beneficiarios. Este enfoque a estos estudiantes está orientado a establecer el cumplimiento de los requisitos del estudiante y también los requisitos de otros beneficiarios que pueda tener la institución, y además también refiere que se supere, que se mejore la satisfacción. El segundo principio nos hace referencia al liderazgo visionario. Este liderazgo visionario considera involucrar al estudiante y a otros beneficiarios en la creación, redacción e implementación de la misión, de la visión y de objetivos de la organización. Esto es con la finalidad de crear una unidad de propósito para la cual la institución está involucrando a todas estas partes para hacer un esfuerzo común en lograr los resultados que se pretenden a través de la enseñanza-aprendizaje de esa institución. El tercer principio habla sobre el compromiso de las personas. Las personas con las que cuenta una organización deben de ser competentes, deben de darles el empoderamiento y además deben tener el compromiso para poder proporcionar una educación de calidad. El cuarto principio está en lo que es el enfoque a proceso. Esto pues es más común para todos nosotros, dado que pues en la 9001 las empresas que ya están certificadas en 9001 pues ya tienen establecido su enfoque a procesos. Sin embargo, pues es solamente mencionar que el enfoque a procesos que hace referencia a esta norma va muy alineado con lo establecido en la 9001 y hace referencia a que los resultados de un proceso deben de ser consistentes y predecibles para lograr de una manera más eficiente y eficaz los resultados que se esperan de los procesos, los resultados que se esperan tener al final del ciclo escolar, al final de la terminación de una carrera, de la terminación de un nivel educativo. Y pues estos procesos, al enfocarse a sus actividades, se gestionan como procesos interrelacionados, en donde hay interdependencia, hay interrelación entre los procesos que conforman la institución. El quinto principio hace referencia a la mejora continua, es decir, orienta a las organizaciones a tener un enfoque continuo hacia la mejora. No, a veces sí se haga la mejora, a veces no, etcétera, sino tener un enfoque de manera continua para lo que es la mejora del sistema, para lo que es la mejora de los resultados de la educación, para lo que es la mejora de los niveles de competencia que adquieren los estudiantes. También el sexto principio refiere decisiones basadas en evidencias. Esto es, refieren decisiones basadas en evidencias con base en el análisis y la evaluación de los datos que se generan en el sistema, así como también la información que se está generando dentro del sistema, con lo cual les va a permitir a las instituciones lograr los resultados deseados. El séptimo principio nos hace referencia a la gestión de las relaciones. Las organizaciones educativas deben de gestionar sus relaciones con las partes interesadas para el éxito sostenido en el mediano y largo plazo.
Estas relaciones pueden ser con sus proveedores, con los estudiantes, con los empleadores, con otras partes interesadas que están relacionadas con la institución educativa. En cuanto a la responsabilidad social corporativa, la norma hace referencia en este principio a que las organizaciones que son socialmente responsables son sostenibles y aseguran su éxito en el largo plazo. La institución educativa debe ser responsable del impacto de sus decisiones y de sus actividades en la sociedad, en la economía, en el medio ambiente. El responsabilizarse de esas decisiones que pueden impactar en estos ámbitos es lo que hace o que orienta a una organización a ser socialmente responsable. El siguiente principio, el 9, en accesibilidad y equidad, la organización es exitosa cuando son inclusivas, cuando son transparentes y son responsables para abordar las necesidades de los estudiantes. Esto, la norma hace referencia que se deben de utilizar metodologías centradas en el estudiante, ¿sí? Metodologías centradas a cubrir sus necesidades, metodologías centradas a cubrir las competencias con las cuales se está comprometiendo la institución. El siguiente principio en cuanto a conducta ética refiere que esta conducta ética se relaciona con la capacidad que tiene la organización educativa para crear un ambiente profesional, ético, con todas las partes interesadas. Estas partes interesadas son tratadas de manera equitativa, se evitan conflictos, ¿sí? Se evitan conflictos de interés y las actividades se realizan en beneficio de la sociedad. En cuanto al principio 11 de seguridad y protección de datos, las organizaciones educativas interactúan con sus partes interesadas. La organización mantiene control sobre el uso de sus datos que son propiedad de estas partes interesadas, como datos como dirección, nombre, teléfono, correo, etcétera, y la organización, la institución, debe tratar esos datos con el cuidado y confidencialidad adecuados. Esos son los principios que tenemos en esta norma. Si ustedes ven, son mucho más principios que los que se establece en el sistema de calidad bajo la norma ISO 9001, versión 2015. En esta estructura de la norma, en cuanto a las secciones que tiene referidas de alto nivel, contiene en la sección 1 el objeto y campo de aplicación. En la sección 2 hace referencia a normativas que tienen relación la norma. En la norma no aparece algunas referencias normativas, sin embargo, estamos considerando nosotros en esta presentación, estamos sugiriendo y poniendo algunas normas de referencia que pueden apoyar a esta norma en su implementación. Más adelante veremos cuáles son las que estamos considerando como propuesta para hacer este trabajo. También en la sección 3 tenemos una serie de términos y definiciones con los cuales guían el trabajo, guían la terminología que se va a utilizar o que se utiliza dentro del sector educativo. La sección número 4 nos habla del contexto de la organización, que es similar con la 9001. También la sección 5 habla sobre el liderazgo, la 6 sobre la planificación del sistema en cuanto a sus riesgos, en cuanto a sus objetivos y cómo van a controlar los cambios. La sección 7 sobre el apoyo que va a tener la institución en sus procesos para poder apoyar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en donde los alumnos se vayan apropiando de esos conocimientos que el docente imparte. La sección 8 habla sobre la operación, cómo se planifica y cómo se controla esa operación, cómo se integra también, cómo se hace el diseño
de ese currículo, de ese contenido, de esos programas, de esos planes, para poder tener un diseño adecuado al propósito de la organización. En la sección 9 también hace referencia a la evaluación del desempeño en cuanto a sus indicadores, en cuanto a las auditorías internas, en cuanto a la satisfacción del cliente, en cuanto a las quejas, la revisión por dirección. Y la mejora también en la sección número 10, también habla sobre la mejora en la sección 10 en relación a la mejora que se tiene cuando se tienen que tomar acciones correctivas, la parte de la mejora de manera continua, la satisfacción del cliente, cómo se va a mejorar o cómo se establece que se debe de mejorar la satisfacción. Esa es la estructura que tenemos de alto nivel y que obedece a la estructura de otras normas que se han ido teniendo también en esta estructura de alto nivel, en la cual las secciones son similares y son equivalentes en su secuencia. En su contenido, pues puede tener variantes. Esta norma en particular tiene varios anexos. El anexo A se dice que indica que es un anexo normativo, ya que refiere requisitos adicionales para la educación de la primaria infancia. Cuando dice requisitos adicionales es que se establecen debes en este anexo A. Pero también hay otros anexos del A, B, C, D, E y G, que son informativos. El B nos habla sobre principios para lo que es un sistema de gestión de organizaciones educativas, que ya los vimos hace unos momentos. El anexo C nos refiere a la clasificación de partes interesadas en las organizaciones educativas. El anexo D nos habla sobre las directrices para la comunicación con las partes interesadas. El anexo E nos hace referencia a los procesos, medidas y herramientas en organizaciones educativas. El anexo F nos habla de un ejemplo de mapeo de estándares regionales, el que se ha establecido en la Unión Europea y con respecto a la ISO 21001 versión 2018. Y el anexo G nos habla sobre las consideraciones de salud y seguridad para organizaciones educativas. El anexo A nos hace referencia a ciertos principios. Estos principios van orientados hacia los niños en cuanto a los derechos que tienen los niños con base a lo que ha declarado las Naciones Unidas en relación a los derechos de los niños. En cuanto a instalaciones, pues ahí refiere los recursos que se requieren para el aprendizaje, instalaciones para jugar, instalaciones para guardería, instalaciones que son necesarias para poder prestar el servicio de educación en el nivel escolar en el que esté la institución. En cuanto a la competencia, nos hace referencia que los educadores, los docentes, deben de tener una formación especializada según corresponda, de acuerdo al método de enseñanza que se tenga en cada uno de ellos, en cada una de las instituciones. También de acuerdo a las características de los estudiantes. En cuanto al punto de comunicación, la norma nos hace referencia que la organización educativa debe de establecer métodos de comunicación con los padres, los educadores y los tutores, de tal manera que exista una comunicación eficaz para beneficio de los niños. En cuanto a planes de aprendizaje individual, estos planes de aprendizaje individual considera las necesidades y expectativas del niño y su familia. Hace referencia a que se deben de considerar el grupo de niños como un todo, de tal manera que la educación, ese plan, esté más enfocado a ese grupo particular de estudiantes. En cuanto a la recepción y entrega del niño, también la norma hace referencia que se debe de contar y establecer en las organizaciones educativas
un proceso de recepción y de entrega del niño. Es decir, cuando, sobre todo es en la primera instancia, en la primera formación, cuando el niño lo recibe la institución y cuando la institución entrega al niño, de tal manera que se esté cuidando y salvaguarde la seguridad del niño. En cuanto al cuidado de la higiene, nos hace referencia este anexo a que la organización debe establecer el cuidado en relación a la higiene de acuerdo a las necesidades del niño, de acuerdo a su edad, de acuerdo al nivel de educación que se está prestando. Así como también ir promoviendo la autonomía progresiva con la higiene personal, lavarse las manos, lavarse los dientes, la limpieza de la vestimenta, etc. Eso también nos hace referencia esta norma en este anexo. En cuanto al cuidado en caso de enfermedad o accidente, también hace referencia este anexo a establecer de manera de cómo se debe de actuar ante estas situaciones. Debe establecer ciertas reglas para que la administración de la institución pueda definir cómo se deben de administrar los medicamentos al niño, ¿sí? Respaldado por una orden firmada por los padres en caso de ser necesario. En caso de que el niño tenga que tomar ciertos medicamentos, pues tendrá que tener la autorización de los padres o tutores para ese aspecto. En relación a materiales y equipos y espacios pedagógicos lúdicos, este anexo refiere que se deben de tener esos espacios adecuados de acuerdo a la edad y situación de los niños. Y la gestión de comportamiento y prevención de la negligencia del abuso infantil, también este anexo nos hace referencia a las acciones para tratar sobre el abuso infantil en el hogar dentro de la organización, metodología para informar las autoridades pertinentes. El anexo B, pues ya lo vimos. En el anexo C nos hace referencia la norma, en donde tenemos un planteamiento de partes interesadas, donde tenemos estudiantes, tenemos otros beneficiarios que puede ser el gobierno, puede ser los empleadores o el mercado laboral, los padres y tutores. Y en cuanto al personal, bueno, el personal de la institución, tanto empleados o voluntarios o colaboradores que tenga la institución para poder prestar este servicio de educación. Y entre otros están otras organizaciones educativas, medios y la sociedad, los proveedores externos, las partes interesadas, los accionistas, ¿sí? Y esos son algunos de los elementos que estén involucrados. En el anexo D, como mencionamos, proporciona directrices en la comunicación con las partes interesadas. Es decir, los niveles de compromiso que se tienen con esta comunicación. La norma hace referencia a que debe de haber una relación de involucramiento y de participación en esos niveles de compromiso de acuerdo a los niveles de educación que se tienen con las partes interesadas. También establece métodos de participación y de comunicación para poder tener una comunicación más eficaz, continua, con las partes interesadas. También hace referencia que debe establecerse una frecuencia de comunicación con las partes interesadas de acuerdo al tratamiento de las comunicaciones que tenga la institución con las partes interesadas. También hace referencia a este anexo a la recepción y tratamiento de los comentarios que hacen las partes interesadas, es decir, esos comentarios que pueden ser algunos a lo mejor favorables, algunos no muy favorables, pues debe de haber una forma de cómo tratar esos comentarios que tenemos por parte de las partes interesadas. En cuanto a esta comunicación de las partes interesadas y la recepción y tratamiento de estos comentarios, se pueden establecer a lo mejor buzones de sugerencias en la organización, en la institución, de tal manera que se pueda establecer una comunicación y para dar respuesta y dar tratamiento a esos comentarios que hagan las partes interesadas. También refiere este anexo que
la institución debe de revisar el impacto de los comentarios de esas partes interesadas en el sistema de gestión, ¿sí? Porque de ahí puede surgir una oportunidad de mejora, puede surgir un complemento que vaya orientado a la satisfacción de los estudiantes, a la satisfacción de los tutores, de los padres, para poder tener un mejor resultado. En el anexo E habla sobre nos proporciona orientación sobre procesos, medidas y herramientas en las organizaciones educativas. En cuanto a procesos, establece, hace referencia que se deben de considerar las evaluaciones, se debe considerar los procesos de contratación, se debe considerar un proceso de desarrollo profesional, etcétera, entre algunos de los procesos que hace referencia. En cuanto a mediciones, es establecer las mediciones pertinentes en la institución para poder tomar referencia del desempeño y poder tomar acciones. Mediciones como puede ser el aprovechamiento, como puede ser la deserción, la satisfacción de los estudiantes, el índice de reprobación, etcétera. También tenemos como herramientas para la evaluación ciertas herramientas que nos pueden permitir evaluar en cuanto a costos, evaluar la satisfacción del cliente, establecer ciertos esquemas de sugerencias y también refiere que puede haber la evaluación entre pares. El inciso G nos hace referencia a las consideraciones que se debe de tener en cuanto a salud y seguridad para las organizaciones educativas. Esto hace referencia a la adopción de métodos y técnicas para realizar trabajos seguros, ¿sí? Seguridad en el aula, seguridad en la institución, la recepción del estudiante, la entrega del estudiante, etc. También nos hace referencia a la identificación de las fuentes de riesgo, evaluación de los riesgos y el uso de medidas de prevención para eliminarlos y mitigarlos. Dentro de esta parte, pues esta también es parte del requisito 6.1, en donde se dice, donde nos dice la norma que se debe de identificar los riesgos y las oportunidades, considerando lo que se estableció en el contexto y en los requisitos de las partes interesadas. Y de ahí, pues, se deben de definir cuáles son las acciones para poder enfrentar esos riesgos o aprovechar esas oportunidades, así como también evaluar la eficacia de esas acciones que han tomado. Nos hace referencia este anexo también a la adopción de prácticas que reduzcan los riesgos para la salud y la seguridad durante las situaciones de trabajo, aprendizaje y enseñanza en la organización educativa. Y esto pues es muy importante en este momento en la cuestión de salud por todos los protocolos que se deben de tener en las instituciones cuando vuelvan a la operación normal presencial para poder conservar y mantener la salud de los estudiantes y los contagios con esta situación que vivimos a nivel mundial del COVID-19. También este anexo permite las oportunidades para que los empleadores, así como el personal, los estudiantes y otros beneficiarios, ejerzan sus derechos y asuman sus responsabilidades con respecto a la salud y la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la institución debe asumir la responsabilidad en cuanto a la salud y la seguridad de los estudiantes dentro de la institución. Los empleadores, cuando en ciertos modelos educativos, por ejemplo, con competencias en donde tienen estancias y estadías, en donde los jóvenes van a las organizaciones a prestar, a tener esa actividad de estadía y de estancia en relación a lo que están formándose, a lo que se están preparando en las competencias que están adquiriendo, pues ahí es el asumir la responsabilidad de salud y de seguridad por parte de la organización en la que están prestando este servicio, pues también se debe de dar. También nos hace referencia a este anexo a proporcionar mecanismos de control para garantizar la evaluación adecuada de procesos de salud y seguridad.
Es decir, no es suficiente establecerlos, sino es necesario que se haga una evaluación de cómo están funcionando, qué resultados están obteniendo para efectos del beneficio de la salud y la seguridad de los estudiantes. También nos hace referencia este anexo a la provisión de oportunidades para la participación y la retroalimentación con respecto a las estrategias de prevención que se han implementado. Entonces, estos son los anexos que nos hace referencia a la norma. Si ustedes se fijan, son varios anexos y el primero de ellos, el anexo A, es también de requisitos. Bien, hablábamos hace rato acerca de las relaciones más relevantes con otras normas. En este caso, visualizamos que también debe haber relación en cuanto a la terminología de competencia basada en la norma UNE ISO IEC-TS 17027-2015, es una norma española. Hay un concepto de auditoría, bueno, el concepto de auditoría relacionado con la ISO 19011, el concepto de responsabilidad social relacionado con la ISO 26000, el concepto de quejas y reclamaciones que está relacionado con la norma ISO 10002, el concepto de seguridad de datos y relacionado con la ISO 20000 y la 27001. También conceptos de usabilidad y ergonomía relacionados con la ISO 9241. También hay los requisitos de mejora continua en formación profesional relacionados con el EQUABET, que es un marco de referencia europea que garantiza que la calidad de la educación y formación profesional, esto lo hace referencia en el anexo F de esta norma. Hay ciertos términos relevantes que quisiera comentar con ustedes, dado que la orientación hacia las instituciones educativas pues tiene su terminología muy particular. En el caso del término organización educativa se refiere a la organización cuyo negocio principal es la provisión de productos educativos y servicios educativos. En el caso de lo que es un servicio educativo, proceso que apoya la adquisición y el desarrollo de la competencia de los estudiantes a través de ese proceso de enseñanza-aprendizaje o investigación. Producto educativo se refiere al recurso de aprendizaje que puede ser un bien tangible o intangible que se utilizan en el apoyo pedagógico en la prestación del servicio educativo. Educador, la persona que desempeña las actividades de enseñanza. Este término de usabilidad está referido en la norma y consideré que es importante considerarlo en esta presentación y refiere la medida en que un producto o servicio, ambiente o facilidad puede ser utilizado por los usuarios específicos, es decir, los estudiantes que tienen acceso a esos ambientes, a ese producto, a ese servicio, ¿sí? Para lograr los objetivos específicos de una manera eficaz y con eficiencia y satisfaciendo el contexto específico de uso. Dentro de esto hablamos de la accesibilidad y dentro de la accesibilidad se refiere a la usabilidad de un producto, servicio o ambiente o instalación por personas dentro del rango más amplio de capacidades. Es decir, dentro de los estudiantes tienen un rango amplio de capacidades. Las capacidades no son iguales, son diferentes en cada estudiante. Entonces, esta accesibilidad que las instituciones ofrecen a sus estudiantes deben de considerar en el rango más amplio de esas capacidades. Tenemos alumnos muy inteligentes, alumnos estándar de inteligencia y alumnos que a lo mejor les cuesta un poco de trabajo tener el acceso a esos conocimientos. Entonces, por eso esta accesibilidad se refiere a que la institución debe considerar esa usabilidad considerando el rango más amplio de capacidades que la institución pueda tener y pueda observar. En cuanto a responsabilidad social, bueno, ya hablamos un poco anteriormente, sin embargo, hace referencia a esta terminología
a la responsabilidad que tiene una organización ante los impactos de sus decisiones y de sus actividades que realiza y que pueden ocasionar en la sociedad y en el medio ambiente. Y también a través de un comportamiento ético y transparente. Programa es el conjunto consistente de cursos diseñados para cumplir los objetivos relacionados con el aprendizaje y que están definidos y que nos conduce a un reconocimiento al término de un ciclo de nivel. Presentamos esta tabla con el propósito de ver de alguna manera cuantitativa entre las diferencias entre 9001 y 21001. Y presentamos esta diferencia en los debes. Los debes que son los requisitos obligatorios que debemos de cumplir en las diferentes, en la 9001 y en la 21001. La primera columna de debes se refiere a los debes que van marcados en la norma cuando dice la organización debe de hacer, debe de tener, debe de contar, etcétera. Esos son los que están en la primera columna en el caso de la norma ISO 9001 en el contexto de la organización. Tenemos 13 debes. Sin embargo, en algunos de los debes se despliegan ciertos incisos. Entonces, estos le estoy llamando debes extendidos, que son 15. En la parte de liderazgo tenemos 6 debes y debes desplegados son 22. En la planificación tenemos 9 debes y 24 desplegados. En apoyo tenemos 23 y 29 desplegados. En la operación tenemos 59 y 82 desplegados. En la evaluación del desempeño tenemos 3 y 28. En la mejora tenemos 7 y 11 desplegados. Total, 130 debes y 211 debes desplegados por los diferentes incisos que refiere la norma. En total tenemos 341 debes. Comparando esto con respecto a la ISO 21000, tenemos que en la sección 4 tenemos en el contexto de la organización tenemos 14 debes y 16 debes desplegados. En esta, comparativamente con la 9001, pues no hay una diferencia significativa. Más o menos están iguales en cantidad. En la parte de liderazgo tenemos en cuanto a debes 7, pero debes desplegados a través de los incisos tenemos 40. Entonces aquí ya hay una diferencia significativa en los requisitos que nos marca la norma. En la sección 6, en la planificación, tenemos 9 debes y 22 debes desplegados, que son muy equivalentes a la planificación establecida en la 9001. En la parte de apoyo, tenemos 40 debes y 72 debes desplegados. Y aquí ya vean que hay una diferencia significativa en debes directos y en debes desplegados a través de los incisos que nos va marcando cada uno de los requisitos. En la parte de operación, tenemos 76 debes y 152 debes desplegados. Esta sección también es muy insignificativa la diferencia de los debes. En la sección 9, que se refiere a la evaluación del desempeño, tenemos 22 debes y 36 debes desplegados. También es importante la diferencia. En la mejora tenemos 9 debes y 14 debes desplegados. Tenemos un total de 177 debes comparado contra 130 de la 9001. Tenemos 352 debes desplegados en la 21001 comparado con los 211 debes desplegados en la 9001. En total, tenemos 341 debes en la 9001 y tenemos 529 debes en la 21001. Si ustedes hacen cuenta, tenemos una diferencia de 188 debes que hay que cumplir, adicional a la 9001. Si consideramos estos 188 de diferencia respecto a la cantidad total de debes de la 9001, estamos hablando de un 55% adicional
de debes que son requeridos en esta norma ISO 21001 versión 2018. ¿Esto qué significa? Pues significa que las organizaciones que ya tienen, por ejemplo, la ISO 9001, pues deben de considerar el gap, la brecha que existe entre su sistema actual y si está certificado con respecto a lo que aspirarían a tener con esta norma ISO 21001 de versión 2018. De tal manera que dense cuenta que el sector educativo tiene en esta norma una serie de requisitos que son necesarios para lo que es el desarrollo y la implementación de esta norma en las instituciones educativas. Dado que esto surgió porque dado que la 9001 no cubría de una manera, pues de acuerdo a las consideraciones educativas, no cubría totalmente sus requisitos, pues todo esto llevó a todos esos trabajos de antecedentes y esfuerzos que se hicieron para poder tener una norma específica en el sector educativo. Y esto pues es a nivel internacional. Estas brechas o esta diferencia de requisitos entre la norma 9001 y la 21001, pues para las empresas que van a desarrollar, pues les puede permitir desarrollar un programa de trabajo en el cual sea adecuado en el tiempo y sea adecuado en las actividades, en las formas en las que lo van a llevar a cabo para llegar a buen éxito esta transición, este ascenso de norma. En el caso de los organismos de certificación también es importante porque servirá de referencia o debe servir de referencia para poder establecer los días de auditoría que se van a realizar cuando se tengan auditorías de certificación, cuando se tengan auditorías de vigilancia o se tengan auditorías de recertificación. También presentamos un comparativo de debieras que tienen en la norma. Y eso es porque la 21001 sí refiere ciertos debieras. En la 9001 no refiere ningún debiera. Si ustedes revisan la norma, en la 9001 no hay ningún debiera. Son todos debes los que se tienen. Entonces, considerando esto, y además también hay cierta referencia en la norma que hace referencia a establecer o a tener procesos. En el caso de la 9001, en la sección 4 de contexto de la organización, no tenemos debieras, pero tenemos estoy considerando uno, en donde la norma nos hace referencia que se deben de determinar los procesos necesarios, ¿sí?, para poder realizar la producción o la prestación de un servicio. Después, en la operación, en la sección 8, tenemos un proceso definido y ese proceso se refiere a la parte del diseño y desarrollo. Debe establecerse un proceso de diseño y desarrollo. En la sección 9, en la evaluación del desempeño, también hace referencia a un proceso que se refiere a un proceso de auditoría. Entonces, tenemos 3 procesos que están referidos adicional a los que se determinen por la organización. Esos tres procesos, esos 2 procesos de la parte de diseño y desarrollo y la parte de auditoría deben de estar inmersos en esos procesos que definan. En el caso de la norma ISO 21001, tenemos lo mismo en el contexto de la organización, se deben determinar también, hace referencia a que se deben determinar los procesos necesarios, ¿verdad? En la parte de la operación, aquí sí ya hace referencia a 5 procesos. Uno de ellos se refiere al proceso de diseño y desarrollo, otro hace referencia a un proceso de admisión, otro hace referencia al proceso de enseñanza, otro hace referencia a un proceso de facilitación del aprendizaje y otro habla de un proceso de apoyo administrativo de aprendizaje. Entonces tenemos ahí también ciertas consideraciones para que cuando hagamos tanto el desarrollo como la parte de la evaluación,
tengamos en cuenta que la norma nos está referenciando, nos está pidiendo que la organización debe tener esos procesos. Estos procesos obviamente van a estar dentro del contexto de todos los procesos que son determinados y son necesarios para la prestación del servicio educativo. Bueno, esta norma para las instituciones educativas ofrece varios beneficios. Dentro de esos, pues aquí se mencionan algunos. La norma menciona más o puede haber más beneficios. Sin embargo, bueno, esto puede ayudar a las organizaciones principalmente para mejorar la alineación de sus objetivos y actividades con la política. Es decir, incluye la misión y la visión, ¿sí? Es decir, ustedes tienen una misión, esa misión como institución, está en la institución una cultura organizacional. Dentro de esa cultura organizacional están los principios, deben estar los principios de los sistemas de gestión de organizaciones educativas. Dentro de esos está la política de calidad de la organización educativa y alineado a esa política están los objetivos de la institución, los objetivos institucionales de esa organización. Y todo esto alineado, o que pretende que se logre la visión, que apoye la visión que tiene la organización. Entonces acá sí nos hace referencia en la norma que debe de tener esa alineación. También un beneficio es en el aumento de la responsabilidad social al proporcionar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos los estudiantes que formen parte de esa organización educativa. Otro beneficio también es que el aprendizaje es más personalizado y da una respuesta eficaz para todos los estudiantes, en particular para los estudiantes con necesidades especiales de educación. Hablábamos, este aprendizaje personalizado no quiere decir que sea una formación, una educación por niño, sino que se debe de considerar cuáles son las necesidades, las expectativas de los estudiantes y de los padres y tutores, y considerar el grupo de niños como un todo. Entonces eso hace que la educación se personaliza, se pone un poco más adecuada a ese grupo de niños, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a lo que en el nivel en el que se está, para poder llevarlo a un nivel de calidad de educación adecuado. También, esto también tiene como beneficio establecer consideraciones para los estudiantes que toman su educación a distancia, y también hay oportunidades de formación continua. Entonces, todo esto nos lleva a tener ciertos beneficios, y hay otros más que, bueno, aquí mencionamos los que consideramos más importantes. Pues es todo lo que tenemos preparado de una manera muy general para introducir y ustedes vean el panorama a lo que como organizaciones educativas tienen enfrente, para poder medir los esfuerzos, medir los recursos, medir los tiempos, para poder hacer un ascenso de norma transitando de la 9001 a la 21001. O si es una organización, una institución educativa que no tiene en este momento su certificación, pues que vea todo el panorama que se debe de cumplir. Y este panorama no quiero que aparezca como que es muy grueso, muy imposible de hacer, no. Al contrario, es una forma de ver las cosas del alcance, del alcance que se tiene y de los esfuerzos que debemos de hacer, porque como institución educativa tenemos en nuestras manos, no tenemos productos, tenemos seres humanos, ¿sí? En alguna ocasión en mi vida profesional, alguna persona en alguna reunión mencionaba que los errores de los abogados se encierran, los errores de los arquitectos se caen y los errores de los docentes se multiplican. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero. Ya tenemos aquí algunas preguntas. Continúo invitando a nuestra audiencia a que nos hagan llegar, ya sea por el chat o por la sección de preguntas y respuestas, cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Em, en este momento voy a empezar a dar lectura a la primera pregunta que nos comentan. ¿Sí? Dice, ¿el principio de accesibilidad y equidad podría tener como acciones la participación de los representantes estudiantiles en los cuerpos colegiados de decisión, como el Consejo Universitario y de la Facultad? No, la accesibilidad se va hacia los espacios pedagógicos, lúdicos, para tener el acceso a esas facilidades, a esos servicios que ofrece la institución. Muy bien. Sí hace referencia a la norma en alguna parte de los anexos a la participación de los estudiantes, de los docentes, de otras partes interesadas, pero en relación con la misión, los objetivos, la visión de la organización. Ok. Eh, una pregunta más tenemos. ¿Esta norma ayuda a las escuelas privadas a cumplir los nuevos requisitos de la Ley General de Estudios de Educación Superior para la obtención y la renovación del REBOE en lo que se refiere a tener un sistema de mejora continua? Bueno, yo considero que sí debe de ayudar. La normatividad, recuerden que un sistema de calidad y en este caso un sistema de organización educativa es una norma pública y tiene un alcance internacional para toda aquella institución a nivel mundial que quiera tener una certificación en la 21001. Pero además de estos requisitos están los requisitos de las reglamentaciones o normatividades oficiales del país en el que se esté tratando. ¿Sí? Entonces, no, yo creo que sí puede ayudar porque muchas veces la ISO en esa plataforma de estructura documental, de funcionamiento de procesos, ayuda a cumplir con los requerimientos que pide en este caso, el REBOE. Por ejemplo, en la parte de diseño, ¿sí? El diseño está muy enfocado al currículo, ¿no? Entonces, en ese diseño se debe establecer un proceso para poder desarrollar esos programas, esos planes, ¿sí? Y todo eso conlleva a que también van a tener como resultado del diseño lo que pueden presentar también a las instituciones públicas, en este caso la SEP, para la acreditación o para obtener la autorización del REBOE. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Alguien más nos pregunta, buenos días, con estos términos relevantes, ¿podríamos considerar a la SEP como producto educativo? Bueno, la SEP no es un producto educativo, la SEP es una institución que ofrece la educación, ¿sí? Ofrece la educación gratuita a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y hasta licenciaturas y posgrados en algunos casos. Pero no se puede considerar como productos. Un producto pudiera considerarse, por ejemplo, los textos gratuitos, por ejemplo. Ese es un producto. La esencia por llamarlo de alguna manera, el fin de la SEP es la educación. Y para llevar esa educación hace uso de productos que son los textos gratuitos que se incorporan a la educación de los alumnos. En el caso de escuelas particulares, incorporan esos textos gratuitos e incorporan otros textos que a consideración de acuerdo a su modelo educativo, a su proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporan otros textos que ellos consideran importantes para poderlos incorporar en su proceso educativo. Hay una exclusión en la norma
en cuanto a las organizaciones. Una organización que solamente esté enfocada a la producción, ¿sí?, de productos tangibles que van a ayudar a la formación, pero nada más producen esos productos educativos, ¿sí?, tangibles, es decir, libros, cuadernillos, ejercicios, tablas, etcétera. Esas, tal como tal, no, la norma no certifica esos, o sea, no hace referencia a esas organizaciones. Sí hace referencia a las organizaciones que tienen productos y que ofrecen servicios educativos, ¿sí? En el caso de la SEP, ofrece el servicio educativo y tiene el producto que son los libros de texto. Anteriormente, en la norma ISO 9001, en la 2008 y en algunos casos también 2015, y ahora con esta norma queda mucho más claro, se hablaba de productos y servicios. Entonces, las instituciones educativas decían, oye, es que yo no tengo productos, yo doy un servicio. Entonces, había confusión en eso. En esta norma ISO 21001 deja muy claro lo que es el servicio educativo, lo que es un producto para el servicio educativo. Y en este caso, una empresa que solamente se dedique a la elaboración de productos educativos no está dentro del alcance. Ahora, si esta producción de productos educativos que van a ayudar, van a ser parte se van a utilizar en la formación, en la educación de los estudiantes, entonces sí puede ser dentro del alcance de la certificación. A manera de ejemplo, tenemos una institución privada de educación. Y esta institución, pues tiene su principal negocio, está orientada hacia la educación, a la formación, a que adquieran las competencias de acuerdo a lo que está ofertando. Pero internamente produce ciertos apoyos didácticos que pueden ser libros, cuadernillos de ejercicios, etcétera, que van a formar parte y que se van a utilizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí es donde sí se considera esa parte de esa producción. Pero si por ejemplo, una editorial de textos, pues no se puede considerar, no se puede considerar dentro de este alcance, dentro de esta definición de la norma, porque solamente su fin es la parte educativa, ¿no? Perdón, la parte de lograr productos que van a ayudar a la formación educativa y no involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si haya quedado claro o se haya generado un poco más de duda. Ahorita invitamos para que nos comenten por el chat para ver si quedó claro, si no, poder ahondar más en este tema. Mientras tanto, seguimos con la pregunta, con una siguiente pregunta. Dice, en la aplicación del sistema de la I 21001, ¿puede que algunos requisitos no son aplicables o no sean aplicables? Sí, sí, puede ser, claro. La no aplicabilidad tiene que ser justificada, ¿sí? De tal manera que si ese requisito en la norma, vamos, en la institución no le aplica porque no lo tiene, no lo considera, no lo usa, etcétera, entonces tiene que haber la justificación pertinente para poder hacer la exclusión. Perfecto. Una pregunta más. Bueno, nos comentan que sí, que gracias por la respuesta anterior. Entonces, bueno, ya quedó resuelta. Dice, entonces, para un colegio privado, ¿qué ISO sería la ideal para certificarse? ¿Sería la ISO 21001 por los debieras? Miren, no consideren que son muchos o pocos en la función de la certificación, sino consideren la esencia de su empresa. Si es una institución de educación, la norma más ad hoc para poder tener una certificación y que les sirva como una plataforma para la mejora, para mejorar la satisfacción del cliente, para mejorar sus indicadores, es un sistema bajo la 21001. ¿Sí? Vimos un poquito en los antecedentes todos los esfuerzos que ha
ha habido en años atrás para poder lograr hasta este momento esta norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ISO 9001, para efectos particulares de una institución educativa, ya como vemos, se queda corta, dado que tienen muchas cosas adicionales las instituciones educativas. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de instituciones que están certificadas con ISO 9001, entran en la disyuntiva y dicen, oye, es que a mí el diseño no me aplica. Otros dicen, no, es que creo que sí me aplica. Entonces, aquí en la cuestión del diseño, cuando a manera general, por ejemplo, a nivel de licenciatura o a nivel instituciones públicas, el currículo de la institución se los otorgan, se los dan, ¿sí? Alguna área institucional de la SEP les proporciona ese currículo. ¿Qué es lo que hacen estas instituciones a nivel de licenciatura? Pues lo adoptan. Entonces, si adoptan al 100% esa parte, entonces el diseño se excluye. Pero, ¿qué creen? Que en este caso, estas instituciones, estos tecnológicos, por llamar este sector en donde hemos estado muy involucrados también, pues tienen al final de la carrera, tienen ciertos créditos, ciertas materias que van a reforzar la especialidad en la cual el estudiante debe adquirir ciertas competencias. Entonces, ahí es donde pueden aplicar la parte del diseño, ¿sí? En una institución de este tipo, cuando yo pregunté sobre el diseño, me decían que no les aplicaba, seguí la auditoría, y cuando llegamos a la parte de esas materias que la institución debe de considerar para poder reforzar y establecer las competencias en la especialidad que ha definido, pues encontramos que pues efectivamente hasta hacen un estudio de mercado, un estudio de necesidades en el mercado para poder establecer, con base en esas necesidades, un programa, una serie de materias y programas de cada una de ellas para poder cumplir con esas expectativas de los empleadores, del ámbito de trabajo. Entonces, para efectos de la ISO 21001, es muy importante el currículo, ¿sí? Ahora, dentro de esto, pues hay instituciones que están adheridas, por ejemplo, a lo mejor a la UNAM, están adheridas al IPN. Entonces, son instituciones en donde ellos adoptan esos planes de estudio, ¿sí? Ya no hacen el diseño de esos planes, de esos programas de estudio, sino los adoptan y los aplican. Y cuando hay cambios, pues igual los adoptan y los implementan, ¿sí? Pero si me preguntan para una institución educativa privada y que genera, y que quiere mejorar sus procesos, quiere marcar diferencia en el mercado, pues sí es importante que tenga una orientación hacia la parte de la ISO 21001, aunque sea extensa. No por ser extensa quiere decir que sea burocrática, sino son requisitos necesarios, ¿sí? Ahora que ustedes posteriormente tengan ese acceso a la norma, van a darse cuenta y se van a identificar, ustedes que están en este sector, se van a identificar perfectamente con lo que está pidiendo la norma. Y pueden identificar perfectamente qué es lo que no les aplica porque no lo tienen, no lo usan, no lo tienen ustedes incorporado. Bien, no sé si con esto concluí respondí a la persona que nos hizo favor de hacer la pregunta. Ok, ahorita esperamos su retroalimentación. Mientras, tengo una pregunta más. Sí. Dice, en su experiencia, ¿cuánto tiempo podría llevar la implementación de la norma? Miren, la implementación de la norma depende de la institución, ¿sí? Muchas instituciones buscan el apoyo de un tercero. No está mal, pero también pueden tener su formación interna y desarrollar su sistema. El tiempo va a depender
del involucramiento, de la participación de las diferentes personas que están en los diferentes procesos. ¿Sí? Hay instituciones, hay organizaciones, hay instituciones educativas que se han tardado año y medio en hacer una implementación. ¿Pero por qué luego vemos que se tardan en tanto tiempo? Pues porque le encargan, se da la capacitación, menciona cómo se estructura un proceso, cómo se integra un procedimiento y pues se establecen fechas, ¿verdad? A tal fecha debes tener el proceso, debes tener tu procedimiento y pues esas fechas se cumplen, ¿verdad? Pero no se logra el cumplimiento de la actividad. Y entonces se requiere, muy importante, el apoyo de la dirección, de la rectoría, del director general, para poder darle el impulso necesario. Ahora, tampoco lo van a hacer en un mes. Los tiempos, yo no quiero comprometerme en un tiempo porque cada organización, cada institución es diferente. El nivel de participación, el nivel de conocimientos, el nivel de integridad, el nivel de que las personas se hayan puesto la camiseta para colaborar en esto, ¿sí? Sin que lo vean como algo adicional a su trabajo, sino como es parte, es lo que hago y es lo que debo de hacer con calidad, entonces pues sí puede ser un tiempo pues más corto. Si me presionan en el sentido, oye, ¿qué tiempo? Pues a lo mejor depende, a lo mejor una escuela a nivel nada más licenciatura, ¿sí? Con a lo mejor 5 carreras o vamos a poner 10 carreras, a lo mejor pudiera ser pertinente a lo mejor alrededor de un año. Muy bien, ingeniero. Bueno, nos comentan que sí, que ya quedó clara la respuesta de hace unos momentos. Estoy validando si tenemos alguna otra pregunta por aquí. Ok, me parece que no tenemos. De cualquier forma, tienen en el correo donde se registraron mi correo electrónico para que en caso de que tengan cualquier duda o algún comentario acerca de esta norma me lo puedan hacer llegar y con mucho gusto los atenderemos. También mencionarles que en nuestra oferta educativa ya están disponibles cursos en relación a esta norma para que ustedes puedan consultar los temarios y de ser posible o les interese participar en alguno de ellos, puedan inscribirse. Y bueno, no me queda más que agradecer la participación de todos nuestros espectadores que estuvieron el día de hoy. Por supuesto, la participación muy oportuna y adecuada del ingeniero Francisco, a quien reitero mi agradecimiento por esta participación. Y pues quedamos en espera de sus comentarios y agradezco su participación en este día. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Lisette, por la oportunidad que me dan de compartir estos elementos de la norma. Gracias a usted, ingeniero, por compartirnos su experiencia. Estamos aquí al pendiente y los invitamos a seguir participando en los webinars que tenemos programados para este mes y el mes de junio. Que estén muy bien. Hasta luego. Buen día. Sí, hasta luego.